Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Gracias por el apoyo al canal, por suscribirse, por activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que subimos diariamente. Ayer todos estamos todavía hoy un poquito con lo que es la resaca, ¿no? Después de esa grandiosa medalla de plata ganada por nuestra atleta panameña Ateína Bailón. Y sin embargo, pasó una denuncia también en horas de la tarde, horas del día, ¿no? En el transcurso del día, en donde la ministra Lucy Molinar hablaba de un posible escándalo en la administración del Ministerio de Educación, ¿verdad? En el Meduca. Vamos a escucharla porque ayer con el jolgorio, los fuegos artificiales, la emoción, la alegría, no pudimos reaccionar a eso. Hoy sí estamos reaccionando a eso porque esta noticia apenas está comenzando, apenas está en desarrollo y seguramente la próxima semana, a partir de mañana lunes, vamos a tener más información al respecto. Ahora escuchamos las palabras de la ministra Lucy Molinar. La ministra. Ahí está, este es mi reportero a nivel de terreno y vamos a escuchar, aprendamos, Ministerio de Educación denunciará a funcionarios. Voy a decir que nosotros no llegamos barriendo a todo el que estaba para traer gente nueva. Empezamos un proceso de evaluación y hay gente que lamento no haber sacado. Vaya, Lucy viene con fuego. Es que ya lo saben. Ya hay gente que lo sabe adentro del sistema. Que Lucy no se anda con cuentos. Y van a salir, pero van a salir de mala manera porque van a salir con procesos penales. Oh my God, o sea que va a ser público esto. Esto no fue casualidad ni un error humano, esto fue maldad. Todo se va a arreglar, vamos a pagar lo que falta que no se pagó, pero vamos a procesar a los responsables de que esto no haya salido. Esto fue hecho con saña y eso no lo podemos permitir. Hay gente que no te quiere, Lucy, tú lo sabes. En el sistema hay gente que no te quiere. Hay gente, muy poca gente. Realmente es un pequeño grupo, pero un pequeño grupo con poder que no te quiere allí. De verdad. Hay mucha gente que no te quiere allí, pero cuando digo mucha gente es un grupo pequeño con poder. Sí, están dentro del gobierno gente que no te quiere. Hay gente fuera del gobierno, empresarios, gente de plata, gente de pueblo que no te quiere. Y también hay gente en los gremios que no te quiere. Pero tú eres la que comanda. Y aquí hacemos así, ¿ves? Porque queremos que te encargues de esa gente, esa calaña, esas ratas, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. Encárgate, Lucy. Tú sabes que nosotros queremos que tú estés allí porque tú vas a hacer los cambios y vas a poner en su lugar a estos sinvergüenzas ratas que están desde arriba, en lo más alto del poder, la oligarquía, la masonería y todo este poco de porquerías que están arriba, hasta las porquerías que están abajo, las ratas en las cloacas y en las alcantarillas. Encárgate de eso, Lucy. El pueblo panameño te apoya. Se presentarán entonces las denuncias. Pues no te quepa la menor duda. La ministra. Gente que la quiere joder, gente que quiere manchar el nombre de ella, gente que no quiere que ella le vaya bien. Igual que en el caso de José Raúl Mulino. Gente que no quiere que le vaya bien a Mulino, por supuesto. Hipócritas que están aplaudiendo todo lo que dice Mulino. Y más cuando se pone bravo con Martinelli, supuestamente bravo con Martinelli. Eso es lo que más celebran. Porque realmente detestan a Martinelli y detestan a Mulino. Y detestan a Lucy. Y detestan a Zulay. Etcétera, etcétera, etcétera. De gente que dice lo que tiene que decir y que no va acorde con los poderes económicos de este país, los oligarcas. Y también esos mismos poderes económicos mandan a sus bots, a sus lacayos, a sus peones, los mandan a llenarme de diarrea, no solamente mi canal, sino a llenar de diarrea todas las redes sociales de las personas que denunciamos la ratonería de gobiernos anteriores y de los oligarcas panameños, que eso no te lo dicen en los medios tradicionales, ¿eh? Por eso es que tú me sigues, por eso es que tú me ves a mí, porque aquí estamos pendientes, ojito para ver de las cosas
cochinas que hacen estos corruptos arriba, arriba y más arriba, hasta abajo, en las ratonerías, en las alcantarillas. Escuchamos a Lucy porque Lucy acá la tira más completa, la tira con un mejor flow, y escuchamos que dice esta lacra que tenemos aquí. ¿Qué dice ella de la lacra que tenemos aquí? Estamos entrando en la 6ª semana apenas, y yo a veces siento que llevo como un año ahí, pero pues por la intensidad de todo lo que estamos viviendo. Hay semanas que termina uno como eufórico, ¿no? Avanzamos en tal cosa, en tal, hicimos tal otra, etc. Pero esta semana que acaba de terminar, socorro. 2 temas me tienen con una sensación de frustración tremenda. Pero para mí la frustración es un trampolín para seguir luchando. Excelente, una frustración es un trampolín. Pero es tremendo. Primero, alguien por error hizo un mal cálculo y no se pagó completo el 13º mes. Eso no fue un error. Ya lo comprobamos, pero va a ser la justicia que se encargue de definirlo. No fue un error y ya lo comprobamos. Y la justicia se va a encargar. Saboteo, boicot. Están saboteándola. Vamos a pagar, ¿eh? Se va a hacer el trabajo de revisar y a todo el mundo le vamos a completar su 13º mes. Lo que pasa es que esto no fue hecho por casualidad y está comprobadísimo. Yo de verdad no entiendo cómo puede haber gente que se la juegue de esa manera. No se la juegan. Están siendo mandados por los oligarcas. Tú sabes, Lucy, que detrás de esas personas lo que tiene que agarrar es que confiese, como tiempo de CSI, ¿viste? Lo investiga, estos programas de detective. Siéntalo con la luz nada más que te alumbra la cabecita ahí en ese cuarto oscuro. Siéntalo ahí. ¿Quién te mandó? ¿Quién te dio la orden? Para que entonces, como dice el dicho, entre peleas de elefantes, la que pierde es la hierba, ¿verdad? Entonces, que te digan el nombre para que los cocotudos de este gobierno que están contigo, que también son bastantes, se encarguen de los cocotudos que están arriba en contra de ti. Esa es la que tiene que hacer Lucy, ¿verdad? Entonces, ¿me sigues? Es lo que quiero decir. No puedes estar, o sea, tú te vas a encargar de los mandaderos, pues, de los cachifos, de los empleados, de los peones. Tienes que ir por la reina y por el rey, por arriba, buscándote arriba, Lucy. Pero tú no te tienes que encargar de esa lucha, como bien lo dijiste. Tienes que dejársela a los que tienen influencias que sí te apoyan, en contra de los que tienen influencia de los que no te apoyan. Porque esto es mandado de arriba. Esto es mandado de arriba, Lucy. No podemos irnos por la rama, hay que buscar los peces gordos. Siempre lo digo así. Pensaron que no nos íbamos a enterar. Pues nos enteramos. Y van a responder ante la justicia. 2. Nosotros lanzamos un concurso para directores y subdirectores regionales. El proceso apegadísimo a la ley, con los tiempos que establece la norma, etc. Yo prometí que mientras estuviéramos nosotros ahí, nunca un educador iba a tener que pegarse ni de un político partidista ni de un dirigente gremial para acceder a un puesto en la institución. Y teníamos que cumplir ese compromiso. Pero cumpliendo la ley, pusimos a revisar los documentos que presentó cada participante. Y curiosamente han dejado por fuera gente con todas las competencias para aspirar a esos cargos. Curiosamente, esto hay que resolverlo. Nuevamente, es mala fe. Pero para joderte a ti, para que te cojan rabia a ti y para que hablen mal de ti. Eso es lo que quieren. ¿A quién van a señalar? No van a señalar al funcionario, van a decir, eso me lo mandó Lucy, la ministra. Y cuando comencé a preguntar por qué, porque la gente se empezó a quejar. Me entero que por una coma, por un punto, por una página de más, por una página de menos. Ganas de joder, Lucy, te quieren joder, Lucy. Perdón, yo de verdad no puedo convivir con esto. Y no puedes hacerlo todo sola. Tienes que poner gente que vaya a ti, que confíe en ti. Por eso es que uno pone gente de confianza. Y cumpliendo la ley, vamos a permitir y a defender el derecho a participar de todo el que tenga las competencias para ser director o subdirector regional en la educación. El tiempo del relajo se acabó. Me sorprende porque quienes están revisando los reclamos de algunas personas me dicen es que hay gente aquí con tanto título en un año que les faltan días y horas del día para justificar
la cantidad de titulitos que presentó, y eso sí están. Y gente con toda la capacidad y todas las competencias que por una coma y un punto no están. No lo vamos a permitir. Hasta que se le ve que tiene como rabia, carajo, rabia. Tiene uno como... Estamos contigo, Lucy. Vamos a hacer todo lo necesario, todo lo que nos permite la ley para que pueda competir. Y un poquito más. Si podemos torcerla un poquito para joder a esos HP, claro que sí. Todo el que así lo quiera. Porque estamos aquí para no fallarle a nadie. Y van a poder concursar. El tiempo del relajo se acabó. Y eso no es un eslogan. Esa Es un es. cuento. Esa. El tiempo del relajo se acabó. Esa. Y vamos a buscar a los mejores ahí donde estén para que ocupen esos cargos que van a permitir juntos construir el sistema educativo que nuestros hijos merecen. Y no vamos a escatimar en los esfuerzos para lograrlo. Ténganlo por seguro. Ahí está Lucy Molinar. Muy poco más que decir. Saludos a los que dicen que quieren que deje correr todo el video. Este es un canal de reacciones. Si tú quieres ver el video completo, dale cariño al creador. Vete a la página de Lucy, aquí te la pongo. Lucy Molina RJ, tiene el gancho de certificación, por supuesto. Apóyala. Mira el video solamente de ella. Este es un canal de reacciones. Yo soy el que reacciona. Tú también reaccionas. Por eso es que es un canal interactivo, ¿verdad? Entonces, las personas que quieren que yo deje correr todo el video y después yo hable o no diga nada, porque no tengo que decir nada, nada más tengo que quedarme callado, entonces te equivocaste de canal. Este canal se llama Reacciona You Know. Y yo soy el You Know. Y yo soy el que reacciona. Entonces yo reacciono y pongo pausas para poder reaccionar al video en el momento. Porque después se me puede ir la idea, pasan tantas cosas, incluso en el entorno en el cual me encuentro sentado, pasan muchas cosas a mi alrededor y se me puede ir el hilo. Entonces, aparte que también es necesario, porque YouTube, cuando dice un canal de reacciones, porque este es un canal de reacciones, habla de que uno agregue valor al contenido del original, para que no sea copyright. Pero yo creo que tú, me refiero a ti, pequeño grupo, chiquitito grupo de haters, muy pequeño, microscópico grupo de haters, no lo entiendes. O si lo entiendes, que es peor, sabes mucho más que los que me siguen. Pero lo haces, ¿sabes para qué? Para joderme. Y nuevamente, muy poco voy a hablar de esto, solamente lo quise hacer hoy porque hoy me sentí como que el café me puso más hyper. Y entonces sí quería como ponerte en tu lugar para que aprendas de que este es un canal de reacciones. No, y para la gente que se confunde, tampoco se deje, usted que me apoya, que es la gran mayoría que me apoya en mi canal por el contenido que hacemos, gracias. No se dejen, no se queden callados. Denle duro a esos bots, a esos call centers que mandan para llenarme de diarrea el canal. Ustedes ayúdenme a sacar la diarrea del canal y pónganlos en su sitio, en su puto sitio, para que sean serios. Así es, entonces esta fue Lucy Molinar hablando claro de la gente que la quiere sabotear, que la está saboteando para joderla, y obviamente ella no se va a dejar. Necesita poner gente de confianza, esperemos que así lo haga, porque la educación es primero, y esa estrella que nunca brilló todavía tiene lacras metidas, incrustadas, enquistadas como unas garrapatas dentro del ministerio, y hay que extirparlas. Lucy, encárgate de eso. Panamá y el You Know te apoyan. You Know, brah.